Buenos días, hermanos. Vamos a empezar el culto en el día de hoy y vamos a empezar orando y dando gracias a Dios. Mi Padre y mi Dios, te damos gracias por este día, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, de compartir entre hermanos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas este culto, Señor, para que podamos aprender, Señor, escuchar de tu palabra. También te pedimos por nuestro pastor, por Diego, que tú lo dirijas, Señor, que hables por medio de él y que aprendamos y que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, me gustaría compartir una lectura con vosotros en el Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde se ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Ira- Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bueno, la verdad que quería compartir esta lectura que es algo que me gusta y más hoy que hay buenas noticias, ya como más creo que todos se han dado cuenta, las cosas han mejorado un poco y eso significa que el próximo culto será presencial, los hermanos que puedan asistir, los que no, pues seguirá estando la vía Zoom, que podrán verlo por aquí o grabado y eso conlleva que los horarios van a cambiar el domingo. El domingo a las 10:30 será la escuela dominical y a las 12 empezará el culto. No olviden también reservar plaza para que se apunten con Juan. Y empiezo con los anuncios, aparte de esta buena noticia, también recordar que el lunes, mañana, a las 8 de la tarde hay reunión de hombres. El martes a las 7 de la tarde reunión de oración. El jueves a las 7 seguirán con el estudio de Apocalipsis. El sábado los adolescentes tienen reunión a las 4:30 por Zoom. Y esos serán los anuncios en el día de hoy. Y ahora pues vamos a dar paso al grupo de alabanza. Gracias, Juan. Muchas gracias. Por si no os habéis dado cuenta, Juan es el mismo. Hay que apuntarse a partir del lunes con Juan, ¿vale? Con él mismo. Así que listos para este tiempo de alabanza. Espero que sí. Hoy es un día especial para el mundo está celebrando el día de San Valentín, ¿verdad? El día del amor. Pero nosotros vamos a recordar hoy el que tiene realmente el amor verdadero, el que nos da vida eterna, el que es el que tiene una gracia más tierna que cualquier persona de este mundo, que es Cristo. Así que vamos a empezar con un himno precioso que se llama Fuente de la Vida Eterna. Así que si queréis poneros de pie para este tiempo, tenéis toda la libertad de hacerlo. Yo desde luego lo voy a hacer. Así que Fuente de la Vida Eterna.
Bien, seguimos cantando y vamos ahora a ponerle un poco más de energía, ¿sí? Y vamos a cantar Él es el Rey. Así que los que podáis poneros de pie y cantar con energía, fuerza esta mañana, Él es el Rey. Amén. Gloria a Dios. Y quizás hay mucha gente hoy buscando el amor verdadero, esa búsqueda que nunca tiene fin de buscar el amor verdadero. Y esta siguiente canción dice que hay alguien que buscó por mucho tiempo esa razón de vivir, ¿no? Y solo la encontró en una sola persona, que es la persona de Cristo. Así que vamos a cantar por mucho tiempo busqué. Una razón de vivir.
Amén. Hay dos versículos que todo cristiano debería saber. Todo creyente debería saber estos versículos que hablan del amor del Señor por nosotros. Uno es Juan 3:16. A ver si mi ayudante me ayuda a decirlo. ¿Cómo es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó al mundo por cada su hijo a un punto para que todo que con él que él no se pierda, no tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, fenomenal. Sí, señora. Y el otro es Romanos 5:8. ¿Qué dice? Romanos 5:8. Mas Dios muestra Su amor para con nosotros en que siendo aún en pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Muy bien, Romanos 5:8. Estos dos versículos, todos deberíamos aprendérnoslos de memoria, porque habla de un amor tan verdadero, tan único, que solo Cristo puede tenerlo. Por eso vamos a cantar ahora Solo Cristo. El Señor, al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu luz
Y vamos a terminar este tiempo de alabanza por todo lo alto, pensando en el sacrificio de Cristo Jesús y dándole toda la gloria que se merece. Así que vamos a cantar esta última canción fuerte, dándole la gloria a Él, y vamos a cantar Gloria en lo alto. Amén. Gloria, gloria. Vamos, espero que hayáis cantado con toda vuestra fuerza. Gloria a ti, mi Cristo. Amén. Yo vi que muchos hermanos estaban ahí dándole todo, como Jacqueline, aunque está ahí solita, estaba alabando con todo su corazón. Gracias por vuestro ánimo, aunque sea por Zoom. Y la buena noticia es que ya el siguiente domingo podremos estar algunos, por lo menos, en el culto presencial.
Pues llegó la hora de dar paso al predicador de esta mañana, que no va a ser nuestro pastor, va a ser un predicador invitado que ya ha estado en nuestra iglesia antes. Es un joven que le conocemos desde que era pues un chaval, era un adolescente y le hemos visto dar pasos para el Señor, tomar decisiones que glorifican a Dios. Y hoy mismo Dios le tiene pues sirviéndole con palabra de vida. Es una pieza clave en lo que es la multimedia a nivel internacional para palabra de vida. Así que ahora mismo no sé dónde está, si está en Barcelona, si está en Estados Unidos, ¿dónde está? Está en Barcelona, vale, muy bien. Pues vamos a darle la bienvenida a Oriol López. Estamos encantados de tenerte aquí y seguro que Dios nos va a hablar por medio de ti. Así que el tiempo es tuyo. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la introducción y como decía Ruth, ya estuve aquí hace 2 años, no sé si os acordáis de mí, vine en verano cuando teníamos los campamentos, hace 2 años, ¿no? Ya, porque este último año por la pandemia no se pudo, así que bueno, hace 2 años, en 2019, pude estar por ahí, disfrutar de la iglesia. Me acuerdo que comimos en la iglesia y comimos muy bien. O sea, tengo buenos recuerdos de la iglesia, sobre todo de la comida, de la verdad que la disfruté, trajisteis comida de casa y sé que ahí hay algunas nacionalidades varias, así que bueno, se pudo probar un poco de cada país y se comió muy bien. Así que tengo ese bonito recuerdo. Nada, un privilegio, como decía, poder estar compartiendo la palabra. Me invitaba Diego hace un par o 3 de semanitas que me pude conectar ahí con los jóvenes y espero que lo que el Señor ha hablado en mi vida durante este tiempo pueda también ser de bendición para vosotros, al igual que lo fue de bendición para mi vida. Así que bueno, sin entrar en muchos más rodeos y también intentando aprovechar un poco el tiempo, si alguien está tomando punto, y soy una persona que intenta siempre ir avisando de lo que voy a ir hablando, exponer los títulos, porque sé que hay gente que toma apuntes y a veces si yo voy diciendo cosas y no digo de lo que hablo, a veces nos perdemos. Así que yo voy a enfatizar mucho cuando digo un punto, así si alguien toma apuntes puede ir tomando notas, ¿vale? Así que bueno, para aquellos que estáis tomando apuntes precisamente, el título de esta predicación se llama El pecado invisible, el pecado invisible. Así que si venís de haber estado conectados en la escuela dominical, como yo también he estado conectado ahí que nos hemos conectado todos a las 11, ha sido perfecto, porque hemos estado hablando de la historia de Israel en la época de Moisés, hemos estado hablando de cuando Moisés, bueno, un poco de su vida, de lo que nos habla el libro de Deuteronomio, y yo hoy estaré hablando, como decía, del pecado invisible basado en la historia de Josué capítulo 7. Ahora, la historia de Josué es una continuación de la historia de Moisés, así que si venimos de la escuela dominical, yo simplemente os voy a avanzar un poquito más la historia, ¿vale? Así que os voy a poner un poco de contexto de lo que estaremos hablando esta mañana y con ese contexto vamos a meternos dentro de la historia del capítulo 7 de Josué y a ver qué lecciones podemos aprender de un pecado invisible que se coló, por decirlo de alguna manera, dentro del pueblo de Israel e hizo que sufrieran algunas derrotas. Así que bueno, como comentaba, veníamos de eso en la escuela dominical, de cómo ahí Moisés de invitado nos explicaba un poco su testimonio y nos decía precisamente eso, ¿no? Cómo liberó el pueblo de Israel, cómo tuvieron que sufrir quizás algunas batallas con el faraón, por decirlo de alguna manera. Y entonces el pueblo de Israel finalmente es liberado y pasan un tiempo en el desierto, como sabemos. Entonces pasan un tiempo en el desierto que por desgracia, por decirlo de una manera, son castigados por su falta de fe y tienen que pasar 40 años en el desierto. Y entonces en esa época final, que están pasando esos 40 años en el desierto, Moisés está a punto ya de morir y pasa el relevo, pasa el testigo del liderazgo de Israel a Josué, que es la persona con la que empezará precisamente este libro de Josué en capítulo 1, que es con su liderazgo, que es con el liderazgo que no solo coge ese testigo, sino que además es la persona encargada de ya salimos del desierto, ya salimos de esa época donde hemos estado ahí perdidos y ahora empezamos ya a conquistar la tierra prometida, que recordamos que no fue prometida a Moisés, sino que fue prometida mucho antes a Abraham. Entonces, Josué es como la persona que lidera ese cumplimiento de la promesa y empiezan a conquistar la tierra prometida con el liderazgo precisamente de Josué.
Entonces, bueno, empiezan ahí una serie de conquistas. Vemos desde el capítulo 1 cómo ya el pueblo de Israel empieza a formarse como ejército y empezar a conquistar esa tierra. Y justo en el capítulo anterior, de este capítulo 7 que estaremos hablando esta mañana, en capítulo 6 se nos narra una famosa historia que, si algunos hemos crecido en la iglesia desde pequeñito, hemos escuchado, que es la historia de las murallas de Jericó. Entonces, en el capítulo 6 de Josué se nos narra la historia de Jericó, de cómo ellos ven una ciudad completamente fortificada, donde ellos pensaban que no tenían nada que hacer para poder conquistarla, y entonces Dios les dice algo muy curioso: poneros alrededor de la muralla y en un momento gritad todos y las murallas caerán. Entonces, vemos ahí como el pueblo de Israel viene de una victoria en capítulo 6 hacia una ciudad como era la ciudad de Jericó. En ese momento, en el momento de la historia de Josué, del pueblo de Israel, cuando Josué lo lideraba, Israel tenía 3 grandes enemigos, que eran Jericó, el cual ha sido conquistado en capítulo 6, Jai, el cual es la ciudad que intentaron conquistar en capítulo 7, que le vamos a leer hoy, y luego tenían otros enemigos que eran los gabaonitas. Pero bueno, entendiendo esto, vemos precisamente cómo Israel viene de una época buena, ¿no? Ya han salido de la época difícil, que han estado en el desierto, y ahora entramos en la época buena. Empezamos a ver victorias, empezamos a ver cómo conquistamos ciudades completamente difíciles y fortificadas, siempre con la ayuda del Señor. Evidentemente, no es que Israel que tuvieran voz de tenor y tiraran las murallas porque fueran los mejores cantantes, sino que evidentemente contaban con el favor de Dios y pudieron conquistar Jericó. Y en esa buena época de bonanza, cuando Israel estaba conquistándolo todo, llegamos al capítulo 7. Y si me acompañáis en la lectura, es un poco extensa, es todo el capítulo 7. Me voy a saltar el primer versículo, pero porque es como un tráiler. El versículo 1 de este capítulo 7 es como un tráiler de una película, pero donde te ponen muchos spoilers. Ya te están contando el final, así que me salto el versículo 1 y entramos al versículo 2, así ya vemos la historia mejor narrada sin que nos lo cuenten todo en el versículo 1. Así que si seguís en Josué capítulo 7, versículos del 2 al 26, si no recuerdo mal, termina en 26, correcto. Vamos a estar leyendo esta historia donde vamos a compartir algunos puntos interesantes sobre este pecado invisible que se coló en Israel. Dice así: Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo los mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, y estaré más con vosotros, ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado del anatema de en medio de vosotros.
Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y a la tribu de Jehová tomaré. Se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercarán por varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Zerá. Y haciendo luego acerca de la familia de Zerá, por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanzas, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Y tomando de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron de sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te pido que bendigas tu palabra esta mañana, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que tú puedas desafiarnos, Señor, a la vez que también exhortarnos y Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente a poder aprender grandes y valiosas lecciones, Señor, de un pueblo, de tu pueblo, Señor, el cual tuvo que sufrir la consecuencia de un pecado invisible. Tuvo que sufrir la consecuencia de algo que no apercibieron, Señor, y tuvieron que sufrir no solo la derrota, sino que la muerte de algunos de los seres queridos, Padre. Te pido que tú ilumines tu palabra, Señor, que sea hoy el Espíritu que habla a través de mí y que podamos salir bendecidos. En tus manos nos ponemos el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Bien, como comentaba, la lectura era un poco extendida, pero evidentemente tenía que leerla toda, si no nos perdíamos un poco de contexto, y permitirme que os lo resuma muy, muy rápido lo que hemos leído. Básicamente veníamos de conquistar Jericó, como habíamos dicho hace un segundo, y en esta historia, capítulo 7, el pueblo de Israel está a punto de conquistar Jai, es otro de los enemigos que tenía Israel en ese momento. Entonces envían unos espías, como siempre, tenían el mismo procedimiento, enviaban espías, reconocían la tierra y entonces decidían qué plan de guerra tenían que ejecutar. Entonces envían esos espías y los espías dicen, mira, esto es fácil, es pan comido, solo con que envías 3.000 soldados, es un pueblo pequeñito, no hay problema, lo conquistamos y seguimos avanzando, conquistando la tierra prometida. Ahora, para su sorpresa, cuando envían esos 3.000 soldados, de repente el contraataque de Jai es mucho mayor de lo esperado y pierden 36 hombres, dice la lectura. Pierden 36 soldados de Israel, los cuales vuelven y quedan destrozados porque evidentemente han sufrido una derrota. Eso se va a comunicar, los pueblos de al lado van a conocer que Israel ya no es tan poderoso como creían. Y en ese sufrimiento, Josué se rompe las vestiduras como una señal de dolor. Y entonces es cuando Dios interviene y le da a la luz lo que está sucediendo. Dice, a ver, que no habéis perdido porque habéis enviado 3.000 soldados, que habéis perdido porque hay un pecado encubierto dentro. Entonces, cuando Josué se entera que hay un pecado encubierto, de repente él, le pregunta a Dios qué tienen que hacer. Entonces Dios les dice, ve a buscar quién es el que ha cometido pecado y erradica ese pecado. Hoy justo en la escuela dominical se nos contaba esto, ¿no? No cortar el árbol, sino arrancarlo de raíz. Eso es lo que está diciendo Dios al pueblo de Israel. Le está diciendo Josué, tienes que encontrar el causante de ese pecado y lo tienes que erradicar, lo tienes que sacar de raíz, porque si no, no vais a avanzar. Con pecado no va a avanzar el pueblo. Entonces, en ese momento,
Josué hace caso a lo que el Señor dice, encuentran quién es el culpable, que en ese caso fue Acán, y erradican completamente ese pecado. ¿Ese pecado para qué? Para que Israel en posteriores capítulos pudiera seguir avanzando hacia la conquista de la tierra prometida. Así que ya sí, entrando dentro del texto, vamos a ver qué es lo que nos tiene que enseñar. Y el primer punto de esta mañana, de esta predicación, yo lo he titulado de la victoria a la derrota. De la victoria a la derrota. Serán 4 puntos. El primer punto es de la victoria a la derrota. Ahora, ¿qué vemos? Lo hemos estado contextualizando durante todo este momento, durante todo este tiempo. Vemos que el pueblo de Israel ha venido de ganar a Jericó justo un capítulo anterior, pero llegamos en este capítulo 7 y de repente envían 3.000 soldados para una guerra y la pierden. Y la pierden. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo empieza todo. Empieza todo con una actitud. ¿Qué actitud tienen los espías cuando llegan? No hace falta que envíes más de 3.000 soldados. Nosotros somos suficientemente poderosos. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Si acabamos de derrotar a Jericó, somos un pueblo increíble, somos el mejor ejército. Solo con 3.000 soldados nos es más que suficiente. O sea, ya la actitud con la que empezaban era completamente incorrecta porque habían perdido completamente la perspectiva real de por qué habían ganado. No nos olvidemos que habían ganado por el favor de Dios. No nos olvidemos que es Dios quien trae la victoria. Entonces ya la mentalidad del pueblo de Israel había empezado fatal pensando que su propia fuerza pasaba por sus actitudes o sus aptitudes y no porque el Dios de Israel estaba a favor suyo. Y es que la lección primera que tenemos que aprender aquí es que la derrota muchas veces en nuestra vida va a llegar en el mejor momento de nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando por época de bonanza, por época de victoria, cuando creemos que todo va perfecto, es cuando más nosotros tenemos que estar alerta, es cuando más nosotros tenemos que estar sumisos delante de Dios, reconocer que es Dios quien nos ha dado todo, porque si nos olvidamos y pensamos que todo lo bueno que estamos teniendo hoy es porque somos mejores, porque nos lo hemos ganado, porque nos lo hemos trabajado, es cuando en ese momento va a llegar la derrota. Es en el momento ese que nosotros nos hacemos débiles, como el pueblo de Israel se hizo débil y tuvo que sufrir la derrota. Ahora, el pueblo de Israel sufre la derrota por varias razones. Vemos que la sufre porque se lo creyeron, porque pensaran que eran los mejores y solo enviaron 3.000 soldados. Vimos también, evidentemente, el punto central de esta derrota, porque ha habido un pecado encubierto, ha habido un pecado escondido dentro de Israel. Pero si vamos otra vez a ese capítulo 6, el cual no he hecho lectura, evidentemente por tiempo, pero pasan cosas curiosas que se pueden contrastar con capítulo 7, es que en capítulo 6 el pueblo de Israel, cuando ellos están a punto de conquistar Jericó, si lo leemos, ellos oran a Dios y dicen, Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces es cuando Dios da la orden y dice, bueno, este es el plan que vamos a ejecutar. Vais a rodear la muralla, vais a gritar, van a caer las murallas y entonces vais a poder conquistar el pueblo de Jericó. Pero en este caso, cuando ellos van a conquistar a Jai, si leéis el texto, ni el pueblo ora, ni el pueblo pide lo que el Señor quiere para su vida, y entonces se encuentran que están haciendo prácticamente su voluntad. Es la decisión del pueblo de Israel conquistar Jai. Aún el Señor no había dado el visto bueno para eso. Y muchas veces nos encontramos en derrotas en nuestras vidas de la misma manera, porque avanzamos hacia direcciones que ni tan siquiera Dios nos ha dicho aún. A veces estamos súper convencidos de que es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor lo que estoy haciendo. Pero quizás ni lo hemos puesto en oración, ni realmente el Señor nos ha mostrado que esa sea su voluntad. Y entonces caemos en una derrota y no sabemos ni por qué ha pasado. Por si investigamos un poco, quizás nos damos cuenta de que eso nunca fue lo que el Señor quiso para nuestras vidas. Ahora es interesante, ¿no? Porque como decíamos, venían de la victoria y caen hacia la derrota. Pero esa derrota es curiosa porque es humillante esa derrota. Es Dios quien provoca esa derrota humillante. ¿Por qué es humillante? Por varias razones. Primera, porque acaban de perder justo después de haber ganado una victoria, pero caen ante la ciudad de Jai. La ciudad de Jai, si la investigamos un poco, es una ciudad pequeñísima comparado con lo que era Jericó. Es más, la traducción de esa época de Jai, la traducción literal de esa palabra era la ruina. O sea, ya el propio nombre de la ciudad ya estaba describiendo que ellos estaban enfrentando hacia una ciudad que, como su propio nombre lo decía, era una ruina. Ahora es Dios quien permite esa derrota para humillarlos y hacerlos despertar de que, oye, tenéis que despertar, ya no solo porque os habéis confiado, ya no solo porque no habéis orado, ya no solo porque no habéis buscado mi voluntad, sino porque, como el eje central de todo el texto dice, ha habido un pecado. Porque yo os tengo que humillar para que despertéis. Y es que a veces, y muchas veces en nuestra vida,
Tendremos que ser humillados, tendremos que pasar derrotas en nuestra vida. Tendremos que sufrir la derrota de algo que nos hará sufrir, algo que nos la hará pasar mal, algo que en lo que habremos luchado con uñas y dientes, que quizás no era la voluntad de Dios, y tendremos que sufrir el dolor de saber que eso no va a avanzar. Y tendremos que ser humillados, como tuvo que ser humillado precisamente el pueblo de Israel, para darnos cuenta que algo está mal. Desgraciadamente, muchas veces tenemos que pasar por esa escuela, por la escuela de la humillación, para darnos cuenta que algo tiene que cambiar. Ahora, lo bueno de esta humillación es que a pesar de que fue doloroso, a pesar de que perdieron gente, a pesar de que no entendían por qué esto sucedió, a pesar de que, como veremos más adelante, el pueblo de Israel tuvo miedo luego, porque evidentemente, como decíamos, ahora todos los pueblos de alrededor se van a enterar de que Israel ha perdido una batalla y ya no son tan fuertes. A pesar de todo eso, esa pequeña humillación en ese preciso momento evitó daños colaterales mucho mayores. A veces nos preguntamos por qué Dios permite cosas y nos perdemos la imagen grande, y era que lo que estaba pretendiendo Dios es, bueno, voy a permitir una pequeña derrota frente a una ciudad que está en ruinas para evitar que el día de mañana, cuando tengas que enfrentar contra una grande ciudad, tengas que sufrir una derrota mayor. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos permite pasar por pequeñas derrotas para que el día de mañana podamos sufrir grandes victorias, más que disfrutar grandes victorias. Entonces, vemos ahí cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar por esa escuela. Y es que muchas veces tenemos que perder para ganar en un futuro. Ahora, el segundo punto que podemos extraer de esta historia que tuvo que sufrir el pueblo de Israel, lo he titulado de la derrota a la desesperación. El primer punto de la victoria a la derrota, el segundo punto de la derrota a la desesperación. Ahora, yo no sé cuántos de aquí, de vosotros, quizás ha tenido que sufrir la derrota alguna vez. No, quizás no hablamos de derrotas ni de fútbol ni de cualquier deporte, hablamos de derrotas espirituales. El hecho de tener que sufrir algo por lo que habías estado luchando con uñas y dientes. Cuando has tenido que sufrir quizás la pérdida de un ser querido, cuando has tenido que sufrir algo que tú tenías que pensar que era para el Señor y de repente no ha avanzado. Has tenido que sufrir a alguien a quien querías que ha negado el nombre de Cristo. No sé cuál ha sido quizás alguna de las derrotas que tú has tenido que vivir, pero creo que si has vivido una de ellas vas a estar de acuerdo que cuando sufres una derrota normalmente acompaña una cierta desesperación, un cierto dolor, un cierto no comprendo por qué ha pasado esto, y buscamos explicaciones a Dios, buscamos explicaciones donde podamos. Y eso es lo que hizo Josué. Josué, al fin y al cabo, era un líder, era un gran líder, podríamos decir, pero era humano como tú y como yo. Y cuando sufrió esa derrota, Josué cayó en desesperación. Cayó en dolor, no sabía qué hacer. Dice el texto que se tiraron cenizas encima, que se desgarraron la ropa. Esto lo vemos muchísimas veces durante la Biblia y no es más que un símbolo de esa época que mostraba ese dolor por haber sufrido no solo la derrota, sino haber perdido 36 de sus hombres. Ahora él sufre la derrota y la humillación y la debilitación por varias razones, como decíamos, no solo por haber perdido a esa gente, sino porque ahora, ¿qué va a pensar la gente de Israel? Pero es interesante cuál es la reacción de Josué, porque él sufre esa derrota, pero en vez de coger y decir, bueno, ¿qué he hecho yo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Será que hemos enviado pocos soldados? ¿Será que no hemos orado? ¿Será que algo hemos hecho mal? Así a grandes rasgos. La respuesta de Josué no es ni mucho menos esa. Y mira lo que dice versículo 7. Dice, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar al pueblo el Jordán para que entreguésemos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ahora es curiosa la respuesta de Josué. Josué no se está culpando él mismo. No está culpando a Israel. Josué está sacando el dedo y está diciendo, es culpa tuya, Dios. Es culpa tuya que hayamos perdido. ¿Por qué nos has permitido salir del lugar en el que estamos, que habíamos conquistado Jericó, o que habíamos estado, como decía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de antes que estábamos mejores? Nos has hecho avanzar y ahora nos has hecho caer. En ningún momento Josué es autocrítico. En ningún momento Josué analiza la historia, analiza esa derrota desde el punto de vista que lo tenía que hacer. Josué hace todo lo contrario, busca culpables, busca pasar página, busca, bueno, hemos perdido, me duelo, ¿qué hemos hecho mal? Volvamos atrás, y no quiere hacer un análisis exhaustivo de esa situación.
Pero alguien a quien yo le tengo mucho aprecio, que quizás algunos de vosotros conoceréis, una vez me dijo una frase que se me quedó marcada en la cabeza. Sergio Martínez, como comentaba, alguien quizás lo conoce, una vez me dijo una frase que me marcó en la cabeza que creo que resume muy bien este punto. Él me dijo: nunca derribes un muro sin saber por qué fue levantado. Nunca derribes un muro sin saber por qué fue levantado. Y en ese momento quizás el pueblo de Israel quería pasar página, no entendían, estaban con dolor, buscaban culpables por todos los sitios, nunca quisieron analizar la situación desde lo que realmente era. Y muchas veces en la vida nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con esos muros, con esas batallas que nos chocamos y queremos pasar página. Hemos pasado dolor, hemos pasado una derrota y quiero pasar página, no quiero ni sentirlo más, ya está, avancemos, pasemos página. Pero nunca derribes un muro, nunca pretendas pasar página sin saber por qué fue levantado. Esa derrota no pasó porque sí. Esa derrota del pueblo de Israel no pasó porque tuviera que pasar. Pasó precisamente porque había algo que analizar. Había algo que comprobar, que buscar dentro del pueblo de Israel que había pasado. Entonces, si tuviera que poner esta situación en el contexto actual, te diría que no pases de largo una derrota por un pecado en tu vida. Nunca pases de largo esa derrota, analízala, búscala, ¿qué ha pasado? Pregúntale a Dios, como finalmente hizo Josué, pregúntale a Dios, ¿por qué yo he pasado por esto? ¿Por qué yo he tenido que sufrir esto? ¿Por qué esto de lo cual yo he luchado tanto no ha avanzado? ¿Qué es lo que está pasando que no está permitiendo que algo avance? O quizás en la situación que te estás encontrando hoy en la vida, no sé, quizás ahora estamos hablando de una situación pasada, porque quizás tú hoy te encuentras en esto, en algo que no avanza en tu vida. Tu relación con Dios quizás no está avanzando y te estás preguntando por qué no está avanzando. Quizás hay que autoanalizarse y mirar qué hay en mi vida, qué pecado quizás hay en mi vida que no me está permitiendo avanzar. Nunca derribes un muro sin saber por qué fue levantado. Nunca intentes pasar la siguiente página de la historia de tu vida sin saber por qué Dios permitió que eso pasara. Tercer punto que entendemos de esta historia, y lo titulado de la desesperación a la identificación. Veíamos primer punto de la victoria a la derrota, segundo punto de la derrota a la desesperación y tercer punto de la desesperación a la identificación. De la desesperación a la identificación. Y vemos a Josué en ese contexto, ¿no? Completamente roto, desesperado, humillado, junto al pueblo de Israel. Ya no sé qué esperanza les quedaba. Si las había derrotado un pueblo tan pequeño como Jai, ya no sé qué es lo siguiente que podía venir. Ya no sabían si tenían que volver atrás, si ya eran un pueblo del cual iban a conquistarlo en cualquier momento. Pero en ese momento el Señor no se olvida de su pueblo. En ese momento Dios, que es fiel y justo, responde a Josué y lo dice en versículo 10, diciendo: y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Algunas traducciones lo traducen quizás de una forma más humillante y casi como recriminándole a Josué: ¿qué haces en el suelo tirado? O sea, está bien que te lamentes, ¿por qué haces siguiendo tirado en el suelo, lamentándote por lo que has perdido y lamentándote, diciéndole a Dios por qué no estábamos donde estábamos antes? Ahora en ese momento Dios es como si sacudiera a Josué y le dijera: ¿quieres despertar? ¿Quieres darte cuenta que lamentándote no vas a avanzar? Que tienes que analizar la situación, que tienes que ver qué es lo que ha pasado, que tienes que actuar como líder y tienes que reedificar tu pueblo, el cual tiene un pecado dentro y no te has dado ni cuenta. Y la verdad que tenemos que encontrar aquí es que lamentándonos muchas veces no avanzamos. Y yo me he encontrado a lo largo del tiempo que cosas no han funcionado en ciertos lugares, en iglesias, en ministerios, en familias. Y lo que normalmente escucho son lamentaciones. Gente lamentándose porque esto no ha funcionado, porque el otro ha hecho lo otro, porque este ha hecho eso. Y buscamos siempre el lamentarse del otro, pero nunca estamos dispuestos a analizar la situación desde una perspectiva autocrítica y decir: bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esa situación? Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Le estaba diciendo: está muy bien que cosas se hayan hecho mal, pero es que no te estás autocriticando, no estás autoevaluando la situación, no estás dándote cuenta que no habéis perdido porque yo te haya hecho perder, habéis perdido porque habéis permitido pecado dentro del pueblo de Israel. Ahora, abro un pequeño paréntesis. En Jericó, cuando ellos conquistan, Dios pone una norma de todo lo que conquistéis, quemadlo todo, no quiero nada, quiero que conquistéis y empecéis de cero. Entonces, ese es el mandamiento que estaba rompiendo Acán. Estaba quedándose con parte del botín que tenía que ser quemado.
Entonces, aquí lo que Dios le está diciendo es, ¿no te das cuenta que no es culpa mía, que es culpa vuestra, que habéis roto un mandamiento? Josué necesitó la ayuda de Dios para darse cuenta de que algo estaba mal. Porque sin Dios no hay ni victoria ni identificación de la derrota. Si yo no cuento con Dios en cada una de las situaciones de mi vida, primero no tendré victoria. Eso es lo primero y lo tenemos que tener claro. Si yo no cuento con Dios en cada situación y en cada paso que tengo que dar en mi vida, ya no voy a tener victoria. Pero es que sin Dios, cuando yo tenga una derrota, sin Dios yo no voy a poder encontrar dónde está esa derrota. La sabiduría no es una sabiduría humana la que tenemos, la sabiduría es una sabiduría que viene de Dios. Y para que venga de Dios necesitamos el favor de Dios. Y eso es lo que necesitó Josué. Josué estaba ciego, ni se dio cuenta del pecado, pero necesitó la intervención de Dios y que Dios le dijera, mira, estos son los pasos que vamos a dar para que puedas liderar y reparar ese pecado. Dios en ese momento revela que la derrota vino por el pecado del pueblo. Y en ese momento es cuando, como decíamos, Josué se da cuenta que no perdieron en Hai porque no ganaran, porque no fuera su victoria. Perdieron porque ellos fueron los culpables de esa derrota. Es casi anecdótico. Es como si en un partido de fútbol de repente pierdes el partido por marcarte en propia meta. No es que el otro equipo te haya ganado, es que tú te has metido goles en propia y has perdido el partido. Y de la misma forma, en ese momento es como que Josué hizo un clic y dijo, es que no hemos perdido porque Jai fueran mejores que nosotros. Hemos perdido porque nos hemos marcado en propia. Nos hemos hecho aquí un penalti a favor y nos hemos marcado. ¿Por qué? Porque hemos permitido pecado cuando sabíamos desde el minuto cero, porque se nos había dicho en Jericó que no teníamos que hacer eso. Y la lección que tenemos que aprender muchas veces de eso es que, como compartí hace un segundo, ¿no? Vemos muchas veces el pecado de algo exterior. Algo no funciona, es que algo está pasando fuera. Yo lo estoy haciendo bien. Y a veces tenemos que ser más autocríticos en nuestra vida y quizás preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro devocional, cómo está mi tiempo de oración con Dios. A veces vemos la situación y miramos lo que ha hecho el otro, lo que ha pasado fuera, y nos cuesta mirar hacia adentro y mirar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo estoy yo con Dios en general? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? ¿Qué pecado quizás se me ha escapado en mi vida al cual no estoy teniendo cura y ha provocado que tenga una derrota en mi vida? Ahora, este pecado tiene algo muy impactante. Cuando Dios revela el pecado a Israel, quizás lo más importante y quizás es lo más destacado de este mensaje, es que el pecado no es de Israel. No es que de repente Israel ha cometido pecado y por lo tanto han perdido, sino que hay un culpable muy específico y es Acán. Ahora, es impactante pensar que el pecado de uno, el hecho de que solo una persona, que fue Acán, el cual era uno de los soldados, haya decidido quedarse con parte del botín y guardarlo en su casa, esa sola persona ha provocado que Israel sufra una derrota, que mueran 36 personas y que sean humillados delante de todos. Ahora es impactante pensar eso, ¿no? Decir, ¿qué culpa tenía el pueblo de Israel de que Acán hubiera pecado? Y a veces vemos el pecado de Acán y ya en sí ya es pecado el hecho de que has quebrantado el mandamiento de Dios. Has quebrantado que Dios hubiera dicho que no teníais que robar parte del botín. Pero para mí lo más impactante de este pecado es lo egoísta que fue Acán. Lo egoísta que fue Acán, porque en el momento que él roba su botín, ella ha dejado de pensar en un momento en sí solo, ha dejado de pensar en el pueblo de Israel y ha empezado a pensar en él solo. En el momento que él roba el botín, no piensa en todo lo que pueda afectar al pueblo de Israel, porque ese mandamiento era para el pueblo de Israel. Sino que en ese momento Acán dice, yo lo robo, yo me lo quedo, soy egoísta, lo disfruto y me lo callo. Ahora, esto me hacía pensar, ¿no? Porque a veces y muchas veces el pecado que quizás tú o yo podemos llegar a cometer puede llegar a afectar a nuestro alrededor. A veces el pecado en el que tú te encuentras no nos damos cuenta, pero está provocando que nuestra familia esté mal, que nuestra iglesia esté mal, que la situación de nuestro alrededor esté mal. Y a veces vemos que algo no está funcionando y quizás somos nosotros los culpables, porque hemos permitido que entre un pecado y no nos estamos dando cuenta, como nos enseña esta historia que pasó en el pueblo de Israel, que un pecado de una persona puede provocar un dolor general dentro de una comunidad, como en este caso era el pueblo de Israel. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué pecado quizás hoy puedes identificar en tu vida que quizás habías pasado de largo, quizás de una forma egoísta, diciendo, bueno, es mío, me lo quedo yo, en algún día lo solucionaré, pero por no solucionar ese pecado, hoy están habiendo unas consecuencias a tu alrededor, que hay que trabajar quizás en mi vida para poder mejorar,
mi alrededor, para poder ser de bendición y no de destrucción a mi alrededor. La humillación de Israel por ese pecado de Acán es un ejemplo para nosotros. Y es que muchas veces tendremos que ser humillados. Muchas veces tendremos que reconocer nuestro pecado, como lo fue Acán, que tuvo que reconocer su pecado, y ser humillados para dejar de ser egoístas y ser un canal de bendición y salvación para la iglesia. Muchas veces reconocer el pecado no va a ser fácil, ni mucho menos. Reconocer algo que hemos hecho, que sabemos que reconocerlo públicamente o incluso privadamente con la persona con la que hemos cometido pecado, sabemos que va a ser humillante. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado no es algo que agrada. Sabemos que reconocer un pecado va a traer dolor, va a traer reconocer algo que no estamos orgullosos. Pero a veces tenemos que dejar aparte ese egoísmo de el dolor que voy a pasar, pagar el precio de esa humillación temporal de reconocer el pecado para poder ser de bendición y salvación para mi alrededor. A veces tengo que sacrificar mi orgullo para poder ayudar a la iglesia a avanzar, para ayudar a mi familia a avanzar, reconocer que quizás mi actitud no es la correcta muchas veces, para ayudar a que mi familia sea más sana o para ayudar mi propia relación con Dios sea más sana. Como decía, ¿no? Muchas veces tenemos que pasar por esa escuela de la humillación para poder posteriormente ser canales de bendición y salvación. Y termino con el último punto, de la identificación a la solución. Repasamos los puntos. Hemos estado de la victoria a la derrota a la desesperación, de la desesperación a la identificación y terminamos con el último punto, de la identificación a la solución. Y esa mañana, cuando se levanta el día siguiente el pueblo de Israel, acaban de pasar la derrota y dice en versículo 16 que se levanta de mañana Josué, ha pasado un nuevo día y ese día es completamente distinto. Ese día no es ni mejor ni peor, pero sí que es completamente distinto porque ahora ya se han dado cuenta de cuál es el error verdadero. Ya se han dado cuenta de cuál es el problema, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que solucionar. Hay un pecado entre el pueblo de Israel, hay que encontrarlo y hay que erradicarlo. Entonces esa mañana Josué ya se levanta con una actitud diferente. Ya reconoce el pecado, ya sabe dónde tiene que trabajar, ya no se tiene que lamentar. Ahora ya sabe que hay que trabajar, hay que actuar, hay que liderar. Entonces Josué entiende finalmente eso, ¿no? Que la derrota no fue exterior, sino que fue completamente interior. Y eso es una lección muchas veces para nosotros como creyentes, porque una de las características más esenciales de un creyente es esa convicción de pecado. A veces en la vida vemos gente que ha pasado por la iglesia, por lo que caracteriza una persona que verdaderamente ha depositado su fe en Jesucristo es que se ha arrepentido de sus pecados. Yo no puedo aceptar a Cristo como mi Salvador si no he reconocido mis pecados. Me he arrepentido de ellos y he buscado salvación en Cristo Jesús. Ahora, para yo reconocer mis pecados, tengo que identificarlos, tengo que reconocerlos, tengo que saber que soy un pecador. Y eso es lo que finalmente descubrió Josué. Josué, como persona fiel a Dios, reconoció su pecado. No hizo caso omiso a lo que dijo Dios y dijo, bueno, Señor, tú me estás diciendo que hay pecado en Israel, pero yo como si nada, yo no te escucho. No. Verdaderamente Josué lo reconoció y se levantó la mañana siguiente con la actitud de cambiar eso. Y nosotros como creyentes también tenemos que reconocer nuestros pecados y tener la actitud de cambiar esos pecados. No nos podemos, dice la palabra que tenemos que hacer tanto el querer como el hacer. No nos podemos quedar en el, bueno, sí que he cometido un error. Y ya está. No, evidentemente, sé que he cometido un error, entonces solucionémoslo, hagamos algo. Eso es lo que estaba haciendo Josué esa mañana. Y Josué de alguna forma tuvo que releer la situación en ese momento. Decíamos eso, ¿no? Cae en una derrota, no entiende por qué ha pasado, sufre la derrota y en este momento Josué esa mañana tiene que hacer una relectura. Por decirlo de alguna manera y por entenderlo de alguna manera, es como si Josué tuviera que volver a ver esa película de la derrota de Jai y volver a vérsela con detalle por cuarta vez consecutiva y releer esa película y rever esa película otra vez y ver cuáles eran los detalles que habían caído en esa derrota, qué es lo que había pasado. Ahora, esto es un llamado también para nosotros, para hacer una relectura muchas veces de nuestra relación con Dios a través de la palabra. ¿Cómo leo yo la palabra de Dios muchas veces? Y es que tenemos que entender que la palabra de Dios no está escrita para ver lo bueno que soy ni lo malo que son los otros. La palabra de Dios está escrita para ver qué cosas tengo que mejorar yo en mi vida,
qué bueno es Dios, aprender de los errores, pero sobre todo para ver qué cosas yo como pecador tengo que ir trabajando en mi vida y mejorar. Si yo hago una lectura de la palabra donde cada vez que estoy leyendo cualquiera de las cartas de Pablo o de cualquier otro de los apóstoles y todo lo que estoy leyendo en ese texto es, mira, aquí me está describiendo a mi padre, aquí está describiendo a mi hermano, mira, aquí está describiendo a mi hermano de la iglesia. Por ningún momento estoy leyéndome a mí mismo en la palabra, entonces estamos haciendo una lectura completamente errónea de la palabra. Ahora, si quizás yo leo la palabra y estoy leyendo, mira, en esto soy buenísimo, en esto de juzgar a los demás, que aquí lo dice, yo el de 10, saco un 10 en esta asignatura. Pero cuando nos dice el de amar, el de perdonar, el de servir, estos capítulos nos los saltamos y hacemos caso omiso y vamos directamente otra vez al de juzgar, ahí estamos volviendo a hacer una lectura incorrecta de la palabra de Dios. Y ahí es lo que tuvo que aprender Josué, que tenía que hacer una relectura de la historia que había sucedido para entender que tenían que ser autocríticos, tenían que aprender una lección de eso y no buscar culpables como hizo al principio, acusando a Dios de que la derrota había sido su culpa. Hoy más que nunca, creo yo, y estoy convencido de que la Iglesia tiene que hacer lecturas de las situaciones que vivimos muchas veces dentro de la Iglesia, de puertas para adentro y no de puertas para hacia afuera. Releer qué está pasando dentro de la Iglesia y analizar qué está pasando. Quizás se ha colado algo que no conocemos y tenemos que investigarlo y tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos. Quizás no en la Iglesia, quizás en nuestras familias. Hoy más que nunca, tanto la Iglesia como las familias deberían estar libres de acanes. Se nos ha colado de un montón de formas distintas, pecados distintos. Y tenemos que hacer relectura de qué estamos haciendo mal si algo no está avanzando. El pueblo de Israel perdió esa batalla y esa relectura tuvo que hacer Josué por culpa de su pecado, pero era el pueblo de Israel. A veces pensamos que por ser creyentes o por ser la iglesia de Dios estamos absentos de cualquier derrota. No somos la iglesia, ¿cómo vamos a sufrir una derrota? Nos tiene que ir todo bien, nos tiene que ir todo perfecto. Pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios también tuvo que sufrir derrotas y tú y yo no somos absentos de eso. Si tenemos que pasar por una derrota para tener que corregir algo en nuestra vida, vamos a pasar por eso, como individuos, como familias o como iglesias. Vamos a pasar por esas derrotas. Porque si el pecado no es erradicado, entonces no avanzamos. Si yo no erradico los pecados de mi vida o de los que me rodean, entonces yo no avanzo. Yo no puedo pretender avanzar en mi vida espiritual con Dios, repito, como individuo, como iglesia o como familia, si hay pecado dentro. Por más que queramos un poco compenetrarlo, ¿no? Intentar, bueno, no pasa nada, es un poquito de pecado, intentamos seguir avanzando espiritualmente, no va a avanzar. El pueblo de Israel no avanzó por el pecado de uno. ¿Por qué pretendemos que nosotros vamos a avanzar espiritualmente con un pequeño pecado que tenemos? Si no erradicamos cada uno de los pecados que van surgiendo en nuestra vida, no vamos a avanzar espiritualmente. Ahora, muy interesante cómo funciona el pecado. Dice versículo 21, que no lo voy a leer, pero dice versículo 21 muy resumidamente que Acán vio, se nos dice literalmente así, vio, codició y tomó. Ahora quizás parece muy lejano, ¿no? Bueno, él vio, codició y tomó porque vio oro. Pero si leemos Santiago capítulo 1, versículos del 14 al 15, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La forma con la que Acán cayó en pecado no es distinta a la que caemos nosotros en pecado hoy. Vio, codició y tomó. Santiago nos está advirtiendo exactamente de lo mismo. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que haces, porque si no cuidas eso, llegará un día que lo codiciarás, lo tomarás. Y tanto Acán como con lo que nos narra Santiago acaba en muerte. Dice Santiago, da a luz la muerte eso. ¿Y cómo que terminó Acán? Con la muerte. Esa es la paga del pecado y lo sabemos por 1001 de todos los textos que nos narra la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Y si yo no trabajo esos pequeños aspectos de mi vida con lo que veo, con lo que escucho, con lo que hago, puedo dar puertas abiertas a que el pecado entre en mi vida. Y de forma muy egoísta, no solo pagar yo las consecuencias, sino que mi alrededor también paga esas consecuencias. Ahora me gustaría terminar esta historia diciendo que al final a Acán se le perdonó. Nos narra esta historia que Acán finalmente reconoció su pecado. ¿Por qué? Porque estaba entre la espada y la pared. O sea, evidentemente Dios ya
destapado todo ese pecado y Acán ya se encuentra entre la espada y la pared. Y repito, cuando leía esa historia me hubiera encantado volverla a leer y haber visto que Acán finalmente no muera, que a Acán se le perdona, que Acán dice, bueno, no pasa nada, te perdonamos, devuelve las cosas, las quemamos y seguimos avanzando como pueblo. Pero con mucha tristeza tuve que leer que no es así. Que la historia de Acán, quizás para sorpresa de muchos de nosotros, como humanos que somos, nos impacta ver que Acán tuvo que ser destruido, erradicado. Nos sorprende incluso más pensar que no solo él, sino que su familia tuvo que ser destruida. Cuando yo leía esto me impactaba un montón. Qué poca sangre que tuvieran que matar a una persona la cual había cometido el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo que cometo pecado también tengo que pagar la misma consecuencia. Ahora, lo primero que tenemos que aprender aquí muy rápidamente es que, como decía, el pecado hay que arrancarlo de cuajo, como bien lo hizo el pueblo de Israel. Pero aprendemos dos lecciones muy importantes sobre esta enseñanza que nos deja la propia muerte de Acán. Y la primera enseñanza es que el pecado tiene un precio altísimo. A veces tratamos con el pecado casi como un juego, casi como nuestro amigo, como si algo natural de nuestra vida. Bueno, cometemos errores, no pasa nada, siempre tenemos la misma excusa, somos pecadores todos, no pasa nada. Pero repito lo que decía antes, la paga del pecado es la muerte y esa es la primera lección que tenemos que extraer. Ahora, quizás nos impacta la muerte de Acán, pero Acán nos acordamos que pecó en Jericó. Acán no peca en la guerra de Jai, Acán peca en Jericó. Días posteriores a la guerra de Jai, ¿cuántos días tuvo Acán para pedir perdón? ¿Cuántos días tuvo Acán para reconocer su pecado, pedirle perdón a Dios, santificarse y destruir todo lo que tenía? No sé cuántos días tuvo, pero de seguro que el Señor le dio días suficientes para reconocer su pecado. Acán no lo hizo. Acán tuvo en sus manos pedir perdón y no lo hizo. Y con mucha tristeza en el corazón, tengo que decir que es exactamente lo mismo en nuestros días, en nuestra vida. Y es que nosotros tenemos los días contados hoy más que nunca. No sabemos cuándo vamos a vivir. Yo hoy tengo 25 años. No sé si me quedan 40 años de vida o esta noche el Señor me dice hasta aquí ha llegado tu vida, Uriol. Sea como sea, lo que es indudable es que todos tenemos un final. Todos acabamos pagando la muerte. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo yo termino mis días? ¿Qué excusa tendré yo delante de Dios cuando esté en su presencia? ¿Seré como Acán, que habré tenido ciertos días y no habré pedido perdón por mis pecados y tendré que pagar la muerte como la pagó Acán? ¿O por lo contrario voy a aprovechar mis días y voy a arrepentirme de mis pecados? Ese es el fabuloso mensaje del Evangelio, que en cada mensaje tiene que ser predicado. Y es que a pesar de que sí, Acán tuvo que pagar la paga del pecado, que es la muerte, hoy tú y yo podemos tener esperanza. Hoy, si nosotros somos capaces de reconocer que hay pecado en nuestra vida, que hay algo que no estamos trabajando, que hay algo que hemos dejado para el olvido, hoy, no mañana, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios a tiempo y que Dios te santifique por la sangre de Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Y el segundo punto que podemos aprender de esa muerte de Acán es que hay veces que arrancar el pecado va a traer dolor. Y es una enseñanza que duele muchísimo porque Acán murió y murió junto a su familia y vemos cómo Josué tuvo que tomar esa decisión. Y yo no creo que Josué se levantara esa mañana y pensara, ¡guau, qué bien, hoy nos cargamos a un tío! Ni mucho menos con sangre fría se levantó así Josué. Yo creo que Josué esa mañana se levantó triste. Él sabía que en el momento que encontrara a la persona que Dios le había revelado, en el momento que lo supiera, tenía que ver delante de sus ojos como el pueblo de Israel lo apedreaba y lo quemaba junto a sus hijos. O sea, nadie está preparado para eso. Pero Josué sabía que tenía que tomar esa decisión si quería que el pueblo de Israel siguiera avanzando. Y es que muchas veces tendremos que dejar que algo muera en nuestra vida, aunque duela, para recibir la bendición posterior. A veces tendremos que dejar amistades las cuales queremos un montón, aunque duela, para recibir la bendición posterior. A veces nos tendremos que humillar, aunque duela, para recibir la bendición. A veces tendremos que permitir que gente salga de nuestro alrededor, de nuestro contexto, aunque duela, para recibir la bendición posterior. Josué tuvo que pasar por dolor seguramente en un momento que tuvo que ejecutar tanto a Acán como su familia. Pero ese dolor luego trajo una bendición posterior al pueblo de Israel. Pensamos muchas veces en Acán, ¿no? Pobre Acán que murió. ¿Y los 36 hombres que murieron por culpa de Acán? A veces nos olvidamos de que las consecuencias del pecado también traen consecuencias a otras personas.
Y con esto quería terminar. A modo de conclusión y de forma muy resumida, yo saco 2 lecciones valiosísimas que me gustaría que pudiéramos aplicar en nuestras vidas, al igual que lo aplico en la mía. La primera posible aplicación que le puedes sacar a este mensaje en tu vida es identificar qué Acán hay en tu vida, identificar qué Acán hay en tu alrededor, identificar qué Acán has permitido que entrara en tu vida, el cual está haciendo que tu vida no avance espiritualmente. Qué Acán ha entrado en tu familia, que quizás tu familia está siendo destruida. Qué Acán ha entrado dentro de tu iglesia, lo cual está haciendo que tu iglesia sea destruida. Esta es la primera aplicación que podemos sacar. Qué Acán hay que identificar ese pecado y hay que sacarlo. Y la segunda aplicación, quizás lo digo con un poco más de dolor, pero creo que es importante que reflexionemos en esto, es preguntarte si yo soy el Acán. Es preguntarme si hay algún pecado en mi vida, si estoy escondiendo algo, como decíamos en el título de la predicación, el pecado escondido, si estoy escondiendo algo del cual no lo he dicho aún, el cual está provocando dolor a alguien al quien quiero, el cual está provocando dolor en mi iglesia, en mi familia. Hay que preguntarme si yo soy ese Acán, porque he hecho un caso omiso de un pecado que yo soy consciente que sigue ahí. Si ese es el caso, oro por ti y lo voy a hacer al final de este mensaje. Voy a orar si hay alguien aquí. No tendrá que confesarlo, evidentemente, pero quiero orar por ti porque al fin y al cabo todos pagamos las consecuencias del pecado, tarde o temprano. Y como decía, hoy es el día de salvación, no mañana. Entonces, si tú haciéndote esta pregunta puedes reconocer que quizás eres el Acán en algún aspecto, hoy es el día donde tú tienes que pedirle perdón al Señor y arreglar las cosas como tú creas que sea conveniente. Así que permitidme orar y dejamos ya el tiempo para el pastor Diego. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos corrige, nos desafía, Señor, y a veces, como dice tu palabra, es más cortante que espada de doble filo, y esa espada a veces provoca dolor, Señor, pero ese dolor también nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta historia del pueblo de Israel podemos ver que verdaderamente hay cosas que seguimos teniendo que trabajar en nuestras vidas. Te pido, Señor, que si hay algo que quizás yo no he hecho en mi vida o alguien de nosotros no estamos haciendo conforme a tu voluntad, Señor, tú sí nos lo hagas saber, ya sea mediante una derrota o mediante otra forma, Señor, para que podamos corregir, Señor, y estar bajo tu voluntad, Padre. Y te quiero pedir especialmente, Señor, porque si hay alguien de nosotros que hay algo escondido, Señor, que no tenemos la valentía para reconocer, Señor, te pido que tú nos des espíritu de valentía, que nuestro amor por ti, Señor, puede ser mayor que ese arraigamiento que podamos tener en el pecado, Padre, que tú, Señor, nos des fuerza, Señor, para reconocer ese pecado, Señor, y poder arreglar cualquier situación, Señor, que esté a nuestro alrededor, Padre. Te doy gracias, Señor, porque al fin y al cabo tú eres misericordioso, Señor, y tú tienes gracia sobre nosotros y tú nos sigues perdonando cada día. Gracias, Señor, porque independientemente de todo, tu amor siempre está por encima de todo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias, Uri. Gracias por habernos compartido la palabra. Es una bendición siempre poder escuchar también, ¿no? Otras formas de predicar, otras formas, pero siempre las mismas verdades, ¿no? Que es la única verdad que tenemos, que es la palabra del Señor. Así que bueno, muchas gracias. Esperemos que no sea la última, que aceptes más invitaciones cuando las hagamos. Y que también puedas visitarnos cuando se vaya la pandemia también para que puedas seguir comiendo. La gente sigue cocinando súper bien aquí, pero la vamos a... Y ya es algo que anhelamos, no solamente tú, yo también anhelo, y todos anhelamos estar nuevamente en la iglesia, estar juntos. Así que aquellos que podáis, que no sois de riesgo ni nada, aprovechar a apuntaros con Juan, sobre todo aquellos que tenéis responsabilidades, para estar la semana que viene en el culto presencial, y los que no podéis, se va a transmitir siempre el mismo Zoom, la misma clave, para que podamos estar todos juntos conectados. Así que vamos a despedir el culto, y ya después que cerramos la grabación podéis abrir también los micrófonos y compartir entre vosotros. Oramos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por hacernos reflexionar, Señor, de la importancia de examinarnos a nosotros mismos y sacar aquellas cosas, Señor, de nuestras vidas que fuimos atesorando, que fuimos anhelando, que las guardamos allí escondidas donde nadie las ve, queriendo, Señor, ocultártelas a ti también, debajo de una tienda, debajo de una manta. Y olvidamos, Señor, y ignoramos que tú conoces todas las cosas. Oramos, Señor, para que podamos sacar de nuestras vidas lo más lejos posible el pecado,
Queremos vivir una vida en santidad para agradarte, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, a tener una iglesia que predique la palabra, que esté en la sana doctrina, que esté lejos del pecado, Señor, y cerca de la misericordia. Una iglesia que esté pronta para amar, restaurar, pero no para permitir, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan. Gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo, Señor, y gracias por estos medios. En el nombre precioso de Jesús. Amén.